Un sheik millonario se burló de un pobre peregrino, pero Jesús le cambió la vida. Las torres de cristal y oro de Abu Dhabi brillaban bajo el sol implacable del Golfo Pérsico como faros de poder y riqueza. Entre ellas, el palacio del Sheikh Hassan al-Mansur se alzaba como un testimonio de abundancia sin límites. 52 años tenía Hassan, y cada uno de esos años había sido tallado en mármol, oro y seda. Sus negocios petroleros se extendían desde Dubái hasta Londres. Sus caballos árabes ganaban carreras internacionales, y sus fiestas eran legendarias entre la élite del Medio Oriente. Pero Hassan no era solo rico, era orgulloso, terriblemente orgulloso. Aquella mañana de julio, el calor del desierto alcanzaba los 48 grados centígrados. Hassan salió de su mezquita privada, construida en el ala este de su residencia, después de una oración mecánica, rutinaria, pronunciada más por tradición que por verdadera fe. Sus sandalias italianas de cuero tocaron las baldosas de mosaico persa mientras ajustaba su tobe blanco inmaculado, bordado con hilos de plata. Sayyidi, lo llamó Khalil, su asistente personal, corriendo tras él con una sombrilla dorada. El sol está muy fuerte hoy. Permítame acompañarlo hasta el auto. Hassan lo despidió con un gesto arrogante de la mano. El calor es para los débiles, Khalil. Yo nací en este desierto. Mientras caminaba hacia su Mercedes Maybach negro estacionado junto a la fuente central del jardín, algo captó su atención. Una figura encorvada, cubierta de polvo y vestida con harapos, se encontraba junto a las rejas doradas de la entrada principal. Era un anciano, su rostro surcado por arrugas profundas como cañones tallados por el tiempo, su barba blanca manchada de arena. El viejo levantó una mano temblorosa. «Por favor, hermano, un poco de agua». «Solo agua». Hassan se detuvo. Sus labios se curvaron en una sonrisa despectiva. Miró al anciano de arriba abajo, notando sus pies descalzos agrietados, su túnica rasgada, el cayado de madera astillado que sostenía para mantenerse en pie. «Agua», repitió Hassan, y su risa resonó en el jardín como el chasquido de un látigo. «¿Vienes a mi puerta pidiendo agua como un mendigo?» «Solo soy un peregrino, hermano», respondió el anciano con voz calmada, aunque sus labios estaban agrietados y secos. «He caminado muchos kilómetros bajo el sol, un poco de agua, por la misericordia de Dios». Hassan dio un paso adelante, sus ojos oscuros brillando con desdén. «Si tu Dios existe, que te la dé Él», escupió las palabras como veneno. «¿Acaso no ves que mi Dios me ha dado todo esto?» Extendió los brazos, abarcando su palacio, sus jardines, sus fuentes que derrochaban agua cristalina. «Si tu fe fuera verdadera, no estarías aquí, cubierto de polvo, rogando por una gota». El viejo peregrino lo miró, no con rabia, no con resentimiento. Sus ojos grises reflejaban una calma extraña, casi sobrenatural, como si viera algo que Hassan no podía percibir. «Él ya me la dio, hermano Hassan», dijo el anciano con una sonrisa suave. «Solo falta que tú la veas». Hassan sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espina dorsal a pesar del calor sofocante. ¿Cómo conocía el anciano su nombre? No lo había mencionado, pero el orgullo sofocó cualquier pregunta que pudiera haber surgido. «¡Fuera!», gritó Hassan, haciendo un gesto violento. «¡Fuera de mi propiedad antes de que llame a los guardias!». El peregrino inclinó la cabeza levemente, recogió su cayado y comenzó a alejarse por el camino de grava, dejando huellas polvorientas en las piedras perfectamente limpias. Hassan lo observó partir, sintiendo una satisfacción cruel al ver la figura tambaleante del viejo perderse bajo el sol implacable. Khalil se acercó tímidamente. «Sayyidi, era solo un anciano pidiendo agua». «Era un parásito», lo interrumpió Hassan.
Este mundo no es para los débiles, Khalil. Los fuertes prosperan, los débiles mendigan. Esa es la ley del desierto, la ley de la vida. Subió a su Mercedes, donde el aire acondicionado ya enfriaba el interior a una temperatura perfecta de 20 grados. Khalil cerró la puerta suavemente y Hassan se recostó contra el cuero color crema, tomando una botella de agua mineral francesa del compartimento lateral. Bebió largamente, sin pensar en el anciano que había dejado atrás, muriendo de sed. El resto del día transcurrió en una sucesión de reuniones de negocios, llamadas internacionales y negociaciones millonarias. Hassan cerró un contrato de $3.000 millones con una empresa china para exportación de gas natural. Celebró con coñac francés de 1.000 euros la botella, cenó cordero al horno con azafrán persa en su comedor privado, rodeado de sirvientes silenciosos que anticipaban cada uno de sus deseos. Pero algo había cambiado. Mientras masticaba la carne jugosa, el rostro del anciano peregrino aparecía en su mente, esos ojos grises, esa calma imposible, esas palabras, «Él ya me la dio. Solo falta que tú la veas». Hassan apartó el plato con irritación. «¿Qué me pasa?», murmuró para sí mismo. Era solo un viejo loco del desierto. Se retiró temprano a su habitación, una suite más grande que la mayoría de las casas en Abu Dhabi. Las sábanas de seda egipcia lo envolvieron mientras se acostaba, mirando el techo decorado con pan de oro. El aire acondicionado susurraba suavemente. Todo era perfecto. Todo estaba bajo control. Pero el sueño no llegaba. A través de las ventanas panorámicas, Hassan podía ver las luces de la ciudad brillando como estrellas caídas sobre la tierra. Más allá, el desierto se extendía infinito y oscuro, una masa de sombras bajo la luna creciente. Y en algún lugar de esa oscuridad, un anciano caminaba solo, sin agua, sin refugio. Hassan cerró los ojos con fuerza, tratando de borrar la imagen. Eventualmente, exhausto por sus propios pensamientos, se quedó dormido. No sabía que al amanecer todo cambiaría. No sabía que el desierto que despreciaba estaba a punto de convertirse en su maestro más cruel y misericordioso. No sabía que aquel anciano al que había negado un sorbo de agua era apenas el comienzo de algo que destruiría su mundo, para reconstruirlo de una manera que nunca podría haber imaginado. Y no sabía que en menos de 24 horas sería él quien rogaría por una gota de agua en medio de la tormenta más devastadora de su vida. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. El amanecer llegó como siempre llegaba en Abu Dhabi, violento, dorado, implacable. Hassan se despertó a las 6 de la mañana, como hacía cada día, y realizó su rutina matutina con la precisión de un reloj suizo. Ducha caliente, afeitado perfecto, tobe blanco recién planchado. Desayunó dátiles frescos, queso labné y té de menta, mientras revisaba los mercados financieros en 3 pantallas diferentes. Todo estaba en orden, todo bajo control. «Sayidi», entró Khalil a las 7:30 en punto. «El convoy está listo. Los 4 vehículos, tal como solicitó». Hassan asintió sin levantar la vista de sus pantallas. Hoy visitaría sus instalaciones petroleras en el corazón del Rub al-Khali, el cuarto vacío, la extensión de arena más grande e inhóspita del mundo árabe. Era un viaje que hacía 2 veces al año, más por demostrar su dominio sobre el imperio que había construido que por necesidad real. Los gerentes podían manejar todo perfectamente sin él, pero Hassan disfrutaba del recordatorio visual de su poder. «¿Revisaste el clima?», preguntó mientras se ponía su kufilla, el tradicional pañuelo árabe sostenido por un agal negro.
Despejado, Sayidi. 46 grados pronosticados. Ninguna tormenta en el radar. Perfecto. El convoy partió a las 8. 4 Toyota Land Cruiser negros, blindados, equipados con GPS de última generación, aire acondicionado, sistemas de comunicación satelital. En el vehículo de Hassan iban él, Khalil y 2 guardias de seguridad. Los otros 3 vehículos llevaban más personal de seguridad, provisiones, equipos de emergencia. Era imposible perderse. Era imposible que algo saliera mal. Hassan se recostó en su asiento mientras el convoy entraba al desierto, dejando atrás las torres de cristal de la ciudad. La carretera asfaltada se convirtió en grava, luego en arena compactada. El paisaje se transformó en un mar infinito de dunas doradas que ondulaban hasta el horizonte como olas congeladas en el tiempo. «Sayidi», dijo Khalil después de 2 horas de viaje, «hay algo extraño». Hassan abrió los ojos, irritado por la interrupción de su descanso. «¿Qué?» «El GPS está actuando de forma errática. Sigue perdiendo la señal». «Imposible. Son sistemas militares, los mejores que el dinero puede comprar». «Lo sé, Sayidi, pero mire». Hassan se inclinó para ver la pantalla. Efectivamente, el punto azul que representaba su posición parpadeaba, aparecía, desaparecía, saltaba varios kilómetros de un lado a otro. «Es una falla temporal», dijo Hassan con confianza absoluta. «Continuamos. Conozco este desierto como la palma de mi mano». Pero media hora después, el conductor frenó bruscamente. «¿Qué sucede?», demandó Hassan. «Sayidi, la arena, está moviéndose». Todos miraron hacia adelante. El horizonte, que momentos antes era una línea clara donde el cielo azul se encontraba con la arena dorada, ahora estaba difuminándose. Una neblina extraña, color óxido, se alzaba desde el suelo como si la tierra misma estuviera respirando. El conductor del segundo vehículo habló por radio, su voz tensa. «Sheikh Hassan, deberíamos regresar. Eso parece una tormenta de arena formándose». Hassan soltó una risa despectiva. «¿Una tormenta? No seas ridículo». El pronóstico estaba despejado. Además, estamos a solo 40 kilómetros de las instalaciones. Seguimos adelante. «Pero, Sayidi, he dicho que seguimos». El convoy avanzó, pero con cada kilómetro el cielo se oscurecía. Lo que había comenzado como una neblina ligera se convirtió en una pared de arena que se elevaba cientos de metros en el aire. El viento, que había estado calmado toda la mañana, comenzó a aullar como una bestia herida, y entonces, sin advertencia, la tormenta los golpeó. No fue gradual. Fue como si una mano gigante hubiera lanzado 1.000 millones de toneladas de arena directamente sobre ellos. La visibilidad cayó a 0 en segundos. El día se convirtió en noche. El viento sacudía los vehículos de 3 toneladas como si fueran juguetes de niños. «No veo nada», gritó el conductor, aferrando el volante mientras el Land Cruiser era empujado lateralmente por ráfagas que superaban los 120 kilómetros por hora. «¡Deténganse! ¡Todos deténganse!», ordenó Hassan por la radio, pero solo recibió estática como respuesta. El vehículo se detuvo, o tal vez fue tragado por una duna. Hassan no podía distinguirlo. La arena golpeaba las ventanas con la furia de 1000 tambores. El rugido del viento era ensordecedor. Incluso dentro del vehículo hermético, polvo fino comenzaba a filtrarse por cada rendija imposible de sellar. «¿Dónde están los otros vehículos?», preguntó Hassan, y por primera vez en décadas su voz tembló. Khalil intentó comunicarse por radio, estática, por teléfono satelital, sin señal, por GPS, pantalla negra. Estaban completamente solos, completamente perdidos, completamente a merced del desierto.
La tormenta rugió durante lo que parecieron horas, aunque el reloj de Hassan indicaba que solo habían pasado 45 minutos. Cuando finalmente el viento comenzó a amainar, cuando la arena dejó de golpear el vehículo con tanta violencia, cuando la oscuridad se disolvió lentamente en un crepúsculo anaranjado y enfermizo, Hassan ordenó: «Sal y evalúa los daños». El guardia de seguridad abrió la puerta. Una cascada de arena entró al vehículo. Afuera, el paisaje había cambiado completamente. Las dunas que Hassan recordaba ya no estaban. El terreno era irreconocible y no había rastro, absolutamente ningún rastro, de los otros 3 vehículos del convoy. «Desaparecieron», susurró el guardia, su rostro pálido bajo la arena que lo cubría. «Desaparecieron». Hassan salió del vehículo. El sol, ahora bajo en el horizonte, pintaba el desierto de rojos y púrpuras, pero algo estaba mal, terriblemente mal. El sol estaba en el lugar equivocado. Debería estar al oeste, pero estaba al sur, o al menos parecía estarlo. Las sombras caían en direcciones imposibles. «¿Dónde estamos?», preguntó Khalil, su voz apenas un susurro. Hassan sacó su brújula personal, un regalo de su padre, una antigüedad de oro macizo. La aguja giraba sin parar, incapaz de encontrar el norte. No puede ser. Intentaron arrancar el vehículo. El motor tosió, escupió arena y murió. Lo intentaron nuevamente. Nada. El sistema eléctrico parpadeaba erráticamente. Los $500,000 en tecnología de punta habían sido reducidos a chatarra inútil por la furia del desierto. «Las provisiones», dijo Hassan, tratando de mantener la calma. «Revisen las provisiones». Abrieron la parte trasera del vehículo. Las cajas de agua estaban allí, pero cuando el guardia levantó una, se escuchó un sonido inquietante. La abrió. Estaba vacía. Las botellas habían estallado por la presión, o se habían roto, o simplemente habían desaparecido. De las 24 botellas que habían cargado esa mañana, solo quedaban 2 intactas. 2 botellas de medio litro, para 4 hombres, en medio del desierto, sin GPS, sin radio, sin forma de saber dónde estaban o en qué dirección debían caminar. Hassan miró las 2 botellas en las manos del guardia, y por primera vez en su vida sintió algo que nunca había experimentado antes: miedo. Miedo real, visceral, paralizante. «Caminamos», dijo, porque tenía que decir algo, tenía que hacer algo. «Elegimos una dirección y caminamos hasta encontrar algo». «¿Qué dirección, Sayidi?», preguntó Khalil. «No sabemos dónde está el norte». Hassan miró el horizonte en todas direcciones. Arena. Solo arena. Dunas, idénticas, extendiéndose infinitamente en todas direcciones, sin puntos de referencia, sin señales, sin nada que indicara civilización en ninguna dirección. El sol comenzó a hundirse. Pronto sería de noche, y en el desierto las noches podían ser tan mortales como los días. «Establecemos un campamento aquí», decidió Hassan. «Esperamos hasta el amanecer. Entonces decidiremos». Esa noche fue la más larga de la vida de Hassan al-Mansur. Se sentaron junto al Land Cruiser muerto, envueltos en cualquier tela que pudieron encontrar para protegerse del frío que llegó con la oscuridad. La temperatura cayó de 40 grados a menos de 5 en cuestión de horas. Hassan, que había dormido toda su vida en sábanas de seda con aire acondicionado regulado al grado perfecto, temblaba incontrolablemente. Las estrellas aparecieron más brillantes de lo que Hassan recordaba haberlas visto jamás. Miles, millones, una alfombra de luz sobre el negro absoluto del cielo. Y en esa inmensidad, Hassan al-Mansur se sintió infinitamente pequeño. Por primera vez en 52 años, rezó de verdad.
No fue la oración mecánica de la mezquita. No fueron las palabras automáticas repetidas 1000 veces sin pensarlas. Fue un grito desesperado desde lo más profundo de su alma. «Por favor, ayúdanos. Tengo miedo». El desierto respondió con silencio, y en ese silencio Hassan recordó algo. Un rostro, unos ojos grises, una voz tranquila. «Si tu Dios existe, que te la dé Él». Esas habían sido sus palabras crueles, arrogantes, dirigidas a un anciano sediento que solo pedía agua. Y ahora, perdido en el desierto, Hassan entendió el significado terrible y perfecto de esas palabras volviendo a él. Cerró los ojos. Lágrimas ardientes rodaron por sus mejillas, dejando rastros en la arena que cubría su rostro. «Perdón», susurró a la noche. «Perdón». No sabía a quién le pedía perdón, no sabía si alguien lo escuchaba, pero algo estaba a punto de escucharlo, algo que lo cambiaría todo. El amanecer del segundo día llegó sin misericordia. El sol emergió del horizonte como un ojo de fuego, convirtiendo instantáneamente el frío mortal de la noche en un horno abrasador. Hassan despertó con los labios agrietados, la garganta como papel de lija, cada respiración un acto de voluntad doloroso. Khalil estaba sentado junto a él, mirando las 2 botellas de agua que habían racionado cuidadosamente durante la noche. Ahora quedaba menos de una botella completa, para 4 hombres. En el corazón del desierto. «Sayyidi», dijo Khalil, su voz ronca, «debemos decidir una dirección». Hassan se puso de pie tambaleándose. Sus piernas, acostumbradas a pisos de mármol y alfombras persas, protestaban contra la arena inestable. Se protegió los ojos del sol y escaneó el horizonte. Todo lucía exactamente igual que el día anterior. Dunas, arena, cielo implacable. «Caminamos hacia el este», decidió, eligiendo arbitrariamente la dirección donde el sol había salido. «Eventualmente encontraremos algo». Los 4 hombres comenzaron a caminar. Cada paso hundía sus pies en la arena caliente. El vehículo abandonado detrás de ellos se volvió cada vez más pequeño hasta convertirse en un punto negro y luego en nada. Hassan no miró atrás. Mirar atrás era admitir que tal vez estaban caminando hacia la muerte en lugar de alejarse de ella. Bebieron pequeños sorbos de agua cada hora. Hassan, que solo 24 horas antes había despreciado a un anciano por pedir agua, ahora saboreaba cada gota preciosa como si fuera oro líquido. Cada sorbo se sentía como una traición al resto del grupo, como robar vida de los demás para prolongar la suya propia. A mediodía, uno de los guardias se desplomó. No puedo más». Jadeó, sus ojos hundidos en las cuencas, la piel de su rostro tirante como pergamino. «Levántate», ordenó Hassan, pero su propia voz era débil. «Debemos seguir». «Déjeme aquí, Sayyidi. Ustedes continúe». «Levántate». Hassan lo tomó del brazo tratando de jalarlo, pero sus propias fuerzas estaban abandonándolo. El sol había robado toda la energía de su cuerpo. Cada pensamiento requería un esfuerzo monumental. Khalil le dio al guardia los últimos sorbos de agua. El hombre bebió, tosió, vomitó. El precioso líquido se perdió en la arena, absorbido instantáneamente como si nunca hubiera existido. Ahora no quedaba nada de agua, nada. Hassan miró la botella vacía en las manos de Khalil y sintió algo quebrarse dentro de él. No era solo su cuerpo el que se estaba muriendo, era algo más profundo, su orgullo, su certeza, su creencia fundamental de que el dinero, el poder, la voluntad humana podían controlar cualquier situación. El desierto le estaba enseñando que estaba equivocado. El desierto le estaba enseñando que era tan frágil como cualquier otro hombre, tan mortal, tan desesperadamente necesitado de misericordia. «Continuamos», dijo porque no sabía qué más decir. Dejaron al guardia allí.
No tenían opción. El hombre ya no podía caminar. Prometieron enviar ayuda cuando encontraran algo, sabiendo en sus corazones que probablemente morirían todos antes de que eso sucediera. Los 3 hombres restantes caminaron, y caminaron, y caminaron. El sol alcanzó su cenit. 50 grados, 55. El calor era una presencia física, como caminar dentro de un horno. Hassan había abandonado su tobe, caminando solo con pantalones y una camiseta empapada de sudor. Pero el sudor se evaporaba casi instantáneamente, dejando su piel cubierta de sal blanca. Sus labios sangraban. Su lengua estaba hinchada. Comenzó a ver cosas. Primero fueron espejismos simples, lagos de agua brillante en el horizonte que desaparecían cuando se acercaba. Luego fueron más elaborados. Vio su palacio flotando en el aire. Vio a su madre, muerta hacía 15 años, llamándolo con la mano. Vio fuentes de agua cristalina brotando de la arena. ¿Lo ven?, murmuró señalando hacia una duna. ¿Ven el pozo? No hay nada allí, Sayidi, respondió Khalil, aunque su propia voz sonaba distante, alucinada. Está allí. Lo veo. Hassan corrió hacia la duna, cayó, se levantó, trepó, llegó a la cima. No había nada, solo más arena extendiéndose infinitamente. Se desplomó. No puedo más. El segundo guardia se detuvo junto a él, tambaleándose como un borracho. Sayidi, ¿hay alguien allí? Hassan levantó la cabeza casi sin poder enfocar la vista. A través de las ondas de calor que distorsionaban el aire, vio una silueta, una figura humana, caminando hacia ellos. «Es otro espejismo», susurró Hassan. «No, es real. Se está acercando». La figura se hizo más clara. Era un hombre. Vestía una túnica simple del color de la arena. Caminaba con pasos firmes, sin prisa, sin esfuerzo aparente, y había algo extraordinario en la forma en que se movía. No dejaba huellas en la arena. Hassan parpadeó, seguro de que estaba alucinando. Pero la figura seguía acercándose. Khalil también la veía. El guardia también. Los 3 observaban hipnotizados mientras el hombre caminaba hacia ellos sobre la arena ardiente, sus pies tocando la superficie sin hundirse, sin dejar marca alguna de su paso. Cuando estuvo a 20 metros, Hassan pudo ver su rostro. Era joven, pero a la vez antiguo. Sus ojos eran de un color imposible de describir, como si contuvieran todos los tonos del amanecer. Su piel estaba bronceada, pero no quemada, y había una luz a su alrededor, no un brillo visible, sino algo que Hassan sentía más que veía, como calor sin fuego. El hombre se detuvo frente a ellos. «Hassan», dijo, y su voz era como agua sobre piedras, tranquila, eterna. «Te has alejado mucho de casa». Hassan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su garganta estaba demasiado seca, su mente demasiado confundida. ¿Cómo conocía este hombre su nombre? ¿Quién era? ¿De dónde había venido? El hombre se arrodilló junto a Hassan. Extendió su mano y tocó suavemente el hombro del sheik. El simple contacto envió una onda de algo, alivio, paz, vida, a través del cuerpo moribundo de Hassan. «El agua que negaste ayer», dijo el hombre con infinita ternura, «hoy es la que ruega tu corazón». Hassan sintió lágrimas quemando sus ojos. Esas palabras, esas exactas palabras, el anciano peregrino las había dicho. Él ya me la dio, solo falta que tú la veas. Y de repente, en un momento de claridad imposible en medio de su delirio, Hassan entendió. Este hombre, el anciano de ayer, no eran diferentes, eran el mismo, o algo más grande que ambos, algo que había estado tratando de enseñarle una lección que su orgullo había sido demasiado ciego para ver. «¿Quién eres?», susurró Hassan.
El hombre sonrió, una sonrisa que contenía una tristeza infinita y una alegría infinita al mismo tiempo. Soy quien siempre ha estado contigo, Hassan, incluso cuando no querías verme, incluso cuando creías que no me necesitabas. Soy el agua en el desierto, soy la sombra en el calor, soy quien te trajo aquí para que finalmente pudieras verme. No entiendo, lo entenderás. El hombre se levantó y comenzó a caminar. Después de 3 pasos, se volvió. Sígueme, no muy lejos de aquí hay agua, la suficiente para salvarte. Pero primero debes dar el primer paso. Debes elegir seguirme, Hassan, porque yo nunca obligo a nadie, solo invito. Hassan intentó levantarse. Sus piernas temblaban, apenas podían sostenerlo. Khalil lo ayudó, pasando el brazo del sheik sobre sus propios hombros. El guardia hizo lo mismo del otro lado. El hombre misterioso caminaba adelante de ellos, a un ritmo que parecía lento, pero que de alguna manera nunca podían alcanzar del todo. Siempre estaba 10, 15 pasos adelante, y nunca en ningún momento sus pies dejaron una sola huella en la arena. Caminaron durante lo que pudieron haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido todo significado. Hassan se concentraba solo en poner un pie delante del otro, seguir, seguir, seguir. Y entonces, en medio de una planicie entre 2 dunas, el hombre se detuvo. «Aquí», dijo simplemente. Hassan miró a su alrededor. No había nada, solo arena. «No veo...» «Mira con otros ojos, Hassan». El hombre se arrodilló y colocó su mano sobre la arena. Donde su palma tocó el suelo, la arena comenzó a hundirse, lentamente al principio, luego más rápido, como si algo debajo estuviera succionándola. Un agujero comenzó a formarse, 5 centímetros de profundidad, 10, 20, y entonces apareció. Agua, agua clara, limpia, brotando del fondo del agujero como si alguien hubiera perforado una vena en el corazón del desierto. Khalil cayó de rodillas y gritó, un sonido entre risa y llanto. El guardia se lanzó hacia adelante, hundiendo sus manos en el pozo emergente. Hassan se quedó paralizado, observando el agua imposible llenar el agujero, subir, crear un pequeño estanque en medio de la nada. «Bebe», dijo el hombre, «bebe y vive». Hassan se arrastró hacia el agua, hundió su rostro en ella. Era fría, increíblemente fría, dulce. La bebió desesperadamente, sin pensar, sin parar, sintiendo cómo la vida regresaba a su cuerpo con cada trago. Cuando finalmente levantó la cabeza, jadeando, con el rostro goteando, miró hacia el hombre para agradecer. Pero el hombre había desaparecido. Simplemente ya no estaba allí. «¿Dónde fue?», preguntó Khalil, mirando frenéticamente en todas direcciones. El desierto estaba vacío. No había nadie, y la arena a su alrededor, la arena perfectamente lisa y virgen, no mostraba ninguna huella, ninguna marca de que alguien hubiera estado allí, excepto el pozo lleno de agua fresca en medio del lugar más seco de la tierra. Hassan se sentó en la arena, temblando, aunque ya no de frío o calor o deshidratación. Temblaba porque algo imposible acababa de suceder, algo que desafiaba toda lógica, toda ciencia, todo lo que había creído toda su vida sobre cómo funcionaba el mundo. Había visto algo más allá de lo natural, o alguien, y ese alguien lo había salvado. «Khalil», susurró Hassan. «¿Quién era ese hombre?». Khalil negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No lo sé, Sayyidi, pero creo que acabamos de ver un milagro». Hassan cerró los ojos. En su mente, una imagen apareció con claridad perfecta. El anciano peregrino de ayer, cubierto de polvo, pidiendo agua. El joven de hoy, caminando sobre arena sin dejar huellas. 2 caras, la misma presencia. Y esas palabras que ahora resonaban en su alma como campanas,
Si tu Dios existe, que te la dé Él. Él ya me la dio. Solo falta que tú la veas. Hasán comenzó a llorar. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por su arrogancia, por su crueldad, por todos los años desperdiciados creyendo que su riqueza lo hacía superior, que su poder lo hacía invencible. El desierto le había mostrado la verdad. Y alguien, algo más grande que él, más grande que todo su dinero y poder, lo había salvado a pesar de no merecerlo. «Tenemos que volver», dijo finalmente Hasán, limpiándose las lágrimas. «Tenemos que encontrar al guardia que dejamos atrás». Llenaron sus ropas con agua, creando odres improvisados con sus tobs, y comenzaron a caminar de regreso, siguiendo sus propias huellas en la arena. El sol todavía quemaba. El desierto todavía era implacable. Pero todo había cambiado. Hasán había cambiado. Y este era apenas el comienzo de su transformación. Encontraron al guardia inconsciente pero vivo, su cuerpo enroscado como un feto en la sombra de una duna. Khalil vertió agua sobre sus labios agrietados mientras Hasán sostenía su cabeza. El hombre tosió, sus ojos se abrieron lentamente confundidos sin poder creer que el agua era real. «Bebe despacio», ordenó Hasán con una gentileza que sorprendió incluso a él mismo. «Despacio, hermano». La palabra hermano salió naturalmente de sus labios. Hacía 24 horas este hombre era simplemente un empleado, una pieza reemplazable de su maquinaria empresarial. Ahora era alguien por quien Hasán sentía una responsabilidad profunda, casi sagrada. Permanecieron junto al pozo milagroso durante el resto del día, bebiendo, recuperando fuerzas, tratando de procesar lo que había sucedido. Ninguno de ellos hablaba mucho. ¿Qué palabras podían capturar lo que habían experimentado? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Cuando cayó la noche, Hasán observó las estrellas nuevamente, pero esta vez no se sentía pequeño e insignificante. Se sentía parte de algo, conectado a algo vasto y misterioso que había estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente a que él abriera los ojos. «Sayyidi», dijo Khalil en la oscuridad, «¿cree que alguien nos encontrará?» «Sí», respondió Hasán con certeza, «pero no porque nosotros lo merezcamos, porque él así lo quiere». Al amanecer del tercer día, escucharon el sonido. Primero distante, como el zumbido de un insecto gigante. Luego, más fuerte, más cercano, el inconfundible rugido de helicópteros. 3 helicópteros de búsqueda y rescate aparecieron sobre el horizonte, sus rotores levantando tornados de arena. Hasán se puso de pie, agitando los brazos. Los helicópteros los vieron casi inmediatamente, descendiendo en formación perfecta. Del primer helicóptero saltó el capitán del equipo de rescate, un hombre alto con uniforme de la Guardia Nacional Emirati. «Sheikh Hasán, gracias a Dios, los hemos estado buscando durante 2 días». Los otros vehículos de su convoy regresaron después de la tormenta, reportando que ustedes habían desaparecido. Temíamos lo peor. Hasán abrazó al capitán, un gesto que dejó al militar completamente desconcertado. El orgulloso Sheikh Hasán al-Mansur nunca tocaba a personas de rango inferior. «Estamos vivos», dijo Hasán simplemente. «Por la gracia de Dios, estamos vivos». Los subieron a los helicópteros. Mientras ascendían, Hasán miró hacia abajo, buscando el pozo. Lo vio, un punto oscuro en medio de las dunas doradas. Pero incluso mientras lo observaba, la arena comenzó a moverse empujada por el viento de los rotores. Las dunas se desplazaban, cubriendo el pozo, borrando toda evidencia de su existencia. En 30 segundos, había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí, como si hubiera sido creado solo para ellos, solo para ese momento, y ahora su propósito había sido cumplido. Hasán cerró los ojos y sonrió.
Gracias, susurró. Gracias. El viaje de regreso a Abu Dhabi fue un borrón de atención médica, preguntas de autoridades, reportes de medios. Hassan fue llevado directamente al hospital más exclusivo de la ciudad, donde doctores con tecnología de punta lo revisaron exhaustivamente. Deshidratación severa. Quemaduras solares de segundo grado. Pérdida de peso de 7 kilogramos en menos de 3 días. Pero milagrosamente, ningún daño permanente. Los médicos lo llamaron afortunado. Hassan sabía que había sido algo más que fortuna. Pasó 5 días en el hospital, en una suite privada con vista a la ciudad. Sus asociados de negocios venían a visitarlo, aliviados de que estuviera vivo, preocupados por los contratos que se habían atrasado durante su ausencia. Hassan los escuchaba con una paciencia extraña, asintiendo en los momentos apropiados, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en el desierto, con el hombre que no dejaba huellas, con el anciano peregrino que había pedido agua, con la lección que el universo, o algo más grande que el universo, había orquestado específicamente para él. El 6.º día, Hassan pidió que lo dejaran solo. Despidió a los doctores, a los enfermeros, a los guardias de seguridad. Se sentó en su cama de hospital, mirando por la ventana las torres de cristal que una vez había considerado monumentos a su éxito, y finalmente permitió que la verdad completa de lo que había sucedido lo inundara. Había sido orgulloso, cruel, había despreciado a un hombre necesitado, y como consecuencia había sido llevado al límite mismo de la muerte para aprender humildad. Pero no había sido castigado, había sido salvado, salvado por alguien que no tenía razón para salvarlo, alguien que había enviado ayuda en el momento exacto de mayor necesidad, alguien que había creado un pozo de agua en medio del lugar más imposible. Hassan había sido musulmán toda su vida, siguiendo las tradiciones más por cultura que por convicción. Pero ahora, sentado en esa habitación de hospital, se dio cuenta de que nunca había entendido realmente lo que significaba fe. Fe no era recitar oraciones mecánicamente, no era construir mezquitas ostentosas, no era usar la religión como símbolo de estatus social. Fe era confiar cuando todo parecía perdido. Era reconocer que había poderes mayores que el dinero y la voluntad humana. Era entender que cada don recibido, la riqueza, la salud, la vida misma, era un préstamo temporal que debía ser usado con gratitud y responsabilidad. Hassan sacó su teléfono, marcó un número que no había llamado en años. «Imam Rashid», dijo cuando el anciano líder religioso contestó. «Soy Hassan al-Mansur. Necesito hablar con usted. Necesito aprender, realmente aprender». El imam, que conocía la reputación de Hassan como un musulmán solo de nombre, permaneció en silencio durante varios segundos. «¿Qué ha cambiado, hijo mío?» «Todo», respondió Hassan. «Todo ha cambiado». Pasó el siguiente mes en una transformación silenciosa pero profunda. Estudiaba textos sagrados que había ignorado toda su vida. Oraba, no mecánicamente, sino con intención real. Ayunaba, meditaba, buscaba entender no solo las palabras de su fe, sino el espíritu detrás de ellas, y más que nada buscaba al anciano peregrino. Envió a sus empleados a buscar por toda la ciudad, por todo el emirato, por todos los caminos del desierto. Describió al viejo en detalle, la barba blanca manchada de arena, los ojos grises, el cayado astillado. Ofreció recompensas cada vez mayores por información. Nadie lo encontró, nadie lo había visto. Era como si el anciano se hubiera disuelto en el aire del desierto del cual había emergido. Hassan comenzó a creer que tal vez nunca había sido un simple peregrino. Tal vez había sido algo más, un mensajero, un ángel, o tal vez el mismo ser divino que había caminado sobre la arena sin dejar huellas.
En las tradiciones islámicas había historias de Al-Hidr, el servidor inmortal de Dios, que aparecía a aquellos que necesitaban guía. En el cristianismo, historias de ángeles tomando forma humana. En todas las religiones, relatos de lo divino manifestándose en lo mundano cuando la lección era necesaria. Hassan comenzó a creer que había sido tocado por algo sagrado, y esa creencia lo cambió en maneras que nunca habría imaginado posible. 3 meses después de su rescate, Hassan convocó a una reunión con sus principales gerentes y asesores financieros. «Tengo un anuncio», dijo, sentado a la cabeza de la larga mesa de conferencias en su torre de oficinas. «Voy a establecer una fundación». «¿Una fundación, Sayidi?», preguntó uno de los gerentes. «¿Para relaciones públicas?». «No, una fundación real, con fondos reales, para un propósito real». Deslizó un documento a través de la mesa. Los números hicieron que varios de los presentes jadearan. $500 millones, la mitad de su fortuna líquida. «Vamos a construir pozos», continuó Hassan. «Pozos de agua en cada pueblo pobre del desierto, en cada comunidad que no tenga acceso a agua limpia. En Yemen, en Siria, en Afganistán, en Sudán. Donde quiera que haya sed, llevaremos agua. Pero Sayidi, eso es una cantidad extraordinaria». «Es exactamente la cantidad correcta», lo interrumpió Hassan. «Y en cada pozo quiero una placa que diga: no fui yo quien dio el agua, fue aquel que me salvó en la tormenta». El silencio en la sala era absoluto. «¿Hay alguna pregunta?», preguntó Hassan. Nadie habló. Algunos miraban los documentos con incredulidad. Otros miraban a Hassan como si se hubiera vuelto loco, pero en los ojos del sheik había algo que nadie se atrevía a desafiar. Una certeza, una paz, una autoridad que no venía de dinero o poder, sino de algo más profundo. «Excelente», dijo Hassan. «Comenzamos la próxima semana». Y así lo hicieron. 1 año después del incidente en el desierto, Hassan al-Mansur estaba parado bajo el sol abrasador de un pueblo remoto en Yemen, supervisando personalmente la excavación del pozo número 43 de su fundación. Su toube estaba cubierto de polvo. Sus manos, que alguna vez solo habían tocado seda y oro, tenían callos de trabajar junto a los obreros. Su rostro estaba más oscuro, marcado por el sol, y había líneas nuevas alrededor de sus ojos. Pero esas líneas venían de sonreír, no de fruncir el ceño con arrogancia. Los niños del pueblo corrían a su alrededor, gritando de emoción, mientras el agua finalmente brotaba del suelo, clara y fría y milagrosa. Las madres lloraban de alegría. Los ancianos bendecían a Hassan una y otra vez, llamándolo Salvador, héroe, regalo de Dios. Hassan rechazaba los elogios suavemente. «No soy yo quien les da el agua», decía siempre. «Yo solo soy el instrumento. El agua viene de aquel que nunca se olvida de los sedientos». Khalil, quien ahora era el director de operaciones de la fundación, se acercó con un tablet mostrando estadísticas. «Sayidi, los números son extraordinarios. 43 pozos completados. 200.000 personas con acceso a agua limpia. Las tasas de mortalidad infantil en las comunidades que servimos han caído en un 47%. Las enfermedades transmitidas por agua contaminada han disminuido en un 62%. Está salvando vidas, literalmente miles de vidas». Hassan miró las cifras, pero no sintió orgullo. Sintió gratitud. Y sintió que todavía no era suficiente. «Necesitamos hacer más», dijo. «Duplica el presupuesto para el próximo año». «¿Duplicarlo? Sayidi, eso sería $1.000 millones. Lo sé». «Hazlo». Khalil asintió, ya acostumbrado a las decisiones que habrían parecido locura para el viejo Hassan, pero que eran perfectamente lógicas para el nuevo. Esa noche,
Hassan se sentó solo en su tienda de campaña provisional, comiendo una cena simple de dátiles y pan mientras revisaba los planes para los siguientes 50 pozos. Su teléfono sonó. Era un reportero de Al Jazeera pidiendo una entrevista sobre su trabajo humanitario. «No doy entrevistas», respondió Hassan, como siempre. «El trabajo habla por sí mismo. Pero la gente quiere saber qué lo motivó a este cambio tan dramático. Usted era conocido como uno de los hombres de negocios más despiadados del Golfo, y ahora soy simplemente un hombre que aprendió una lección», lo interrumpió Hassan. «Eso es todo lo que necesitan saber». Colgó el teléfono. La historia completa de lo que había sucedido en el desierto permanecía en secreto. Hassan la había compartido solo con el imam Rashid, quien la había escuchado en silencio, y luego había dicho: «Has sido tocado por algo sagrado, hijo mío. Usa este don con sabiduría». Y eso era exactamente lo que Hassan estaba tratando de hacer. Los meses siguientes se convirtieron en un borrón de actividad. Más pozos, más comunidades transformadas. Pero Hassan comenzó a ver que el agua era solo el comienzo. Las comunidades necesitaban escuelas, clínicas médicas, programas de capacitación, oportunidades. La fundación creció. Hassan contrató a expertos en desarrollo sostenible, doctores, maestros, ingenieros. Lo que había comenzado como un proyecto para construir pozos se convirtió en un movimiento para levantar comunidades enteras de la pobreza. Y en cada lugar que visitaba, Hassan buscaba rostros entre las multitudes, buscaba ojos grises, buscaba al anciano peregrino que nunca había encontrado. A veces pensaba que lo veía, un flash de una túnica polvorienta en la distancia, una figura caminando por el horizonte del desierto, pero cuando corría hacia allí, nunca había nadie, hasta el día en que la fundación inauguró el pozo número 100. Era un evento grande, con funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones internacionales, medios de comunicación. El pueblo entero estaba reunido, más de 1000 personas celebrando el acceso a agua limpia por primera vez en generaciones. Hassan estaba dando un breve discurso cuando lo vio. Al borde de la multitud, casi invisible en las sombras de un edificio, estaba el anciano. El mismo rostro, la misma barba blanca, los mismos ojos grises que parecían ver a través del tiempo y el espacio. El corazón de Hassan se detuvo. Dejó de hablar a mitad de una frase. La multitud lo miró confundida, pero Hassan solo tenía ojos para el anciano. Sin decir palabra, Hassan bajó de la plataforma y comenzó a caminar hacia la figura. La multitud se apartó, murmurando sorprendida. Khalil llamó su nombre, preocupado, pero Hassan no respondió. Llegó hasta donde había visto al anciano. No había nadie. «Sayyidi». Khalil llegó a su lado, respirando agitadamente. «¿Qué sucede?» Hassan miró a su alrededor. El edificio, las sombras, el espacio vacío donde estaba seguro de haber visto al peregrino. Y entonces vio algo en el suelo, una huella, una sola huella en la arena. Pero no era una huella normal. Era más profunda de lo que debería ser, perfectamente formada, como si hubiera sido presionada con propósito deliberado. Y dentro de la huella, grabado en la arena de una manera que desafiaba la física, había un símbolo, una cruz. Hassan cayó de rodillas. Sus manos temblaban mientras tocaba la marca en la arena. «¿Ves esto?», susurró a Khalil. «¿Ves la huella?». Khalil la miraba con ojos muy abiertos. «Sí, Sayyidi, la veo». «¿Y el símbolo?». «Lo veo». No era una alucinación, no era un delirio causado por el calor. Era real. Hassan levantó la vista al cielo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué?».
preguntó a la inmensidad azul. ¿Por qué me elegiste a mí? No lo merezco, no merecía ser salvado. El viento del desierto sopló suavemente, levantando arena en espirales delicadas. Y en ese viento, Hassan creyó escuchar una voz, no con sus oídos, con algo más profundo, con su alma. Porque todos son dignos de ser salvados, Hassan, incluso aquellos que aún no lo saben, especialmente aquellos que aún no lo saben. Hassan cerró los ojos y lloró. Lloró por todos los años perdidos en orgullo, lloró por el hombre que había sido, lloró por la misericordia que no merecía pero que había recibido de todos modos. Y cuando abrió los ojos nuevamente, la huella había desaparecido. La arena estaba lisa, como si nunca hubiera estado allí. Pero Hassan sabía que había estado, sabía que era un mensaje, una confirmación. Un recordatorio de que lo que había experimentado en el desierto no había sido una alucinación, sino un encuentro con lo divino. Se levantó lentamente, limpió las lágrimas de su rostro y regresó a la plataforma. La multitud esperaba en silencio respetuoso. «Disculpen la interrupción», dijo Hassan con voz firme. «A veces uno necesita detenerse y agradecer por todo. Por el agua, por la vida, por la misericordia que recibimos incluso cuando no la buscamos». Continuó su discurso, pero ahora sus palabras tenían un poder diferente. Hablaba no solo de pozos y desarrollo comunitario, sino de fe, de transformación, de segundas oportunidades. Y todos los que escuchaban sentían que estaban presenciando el testimonio de un hombre que había sido cambiado de manera fundamental. Los años siguientes vieron la expansión continua del trabajo de Hassan. La Fundación Al-Mansur se convirtió en una de las organizaciones humanitarias más respetadas del mundo musulmán. 300 pozos, 500, 1000, millones de personas tenían acceso a agua limpia gracias al trabajo iniciado por un hombre que había aprendido el valor del agua al casi morir de sed. Hassan viajaba constantemente, visitando cada proyecto, hablando con cada comunidad, asegurándose de que el trabajo se hiciera con excelencia e integridad. Su salud comenzó a deteriorarse por el trabajo incansable. Sus doctores le advirtieron que disminuyera el ritmo. Tenía 62 años ahora, 10 años después de su experiencia en el desierto. «Cuando haya terminado», respondía siempre, «cuando ya no haya más sed». Pero sabía que ese día nunca llegaría. Siempre habría más trabajo por hacer. Siempre habría más personas necesitadas. Una tarde, mientras inspeccionaba un pozo en un pueblo remoto de Afganistán, Hassan sintió un dolor agudo en el pecho. Khalil, quien todavía lo acompañaba a todas partes, lo sostuvo mientras caía. «Sayyidi, necesitamos un médico». Hassan levantó una mano débilmente. «No, está bien, solo déjame ver el pozo». Lo llevaron hasta el borde del pozo recién terminado. Hassan miró hacia abajo, viendo el reflejo del cielo en el agua clara. Vio su propio rostro reflejado. Ya no era el hombre orgulloso de hace 10 años. Era alguien diferente, alguien humilde, alguien que había sido quebrantado y reconstruido. «¿Ves la placa?», susurró a Khalil. «¿Puedes leerla?». Khalil, con lágrimas en los ojos, leyó las palabras grabadas en el bronce. «No fui yo quien dio el agua, fue aquel que me salvó en la tormenta». Hassan sonrió. «Bueno», dijo suavemente, «entonces el trabajo continúa, incluso si yo no estoy aquí para verlo». Lo llevaron de urgencia al hospital más cercano, un viaje de 3 horas en helicóptero. Los doctores trabajaron durante toda la noche. Hassan había sufrido un ataque cardíaco masivo, resultado de una década de estrés, viajes, trabajo incansable. Sobrevivió. Pero los doctores fueron claros. Sheikh Hassan, su corazón está débil, necesita descansar, necesita retirarse. Si continúa así,
El próximo ataque será fatal. Hassan los escuchó en silencio. Luego pidió que trajeran a Khalil y a los líderes de su fundación. «Es tiempo», les dijo. «Es tiempo de que otros continúen el trabajo». Pasó los siguientes meses transfiriendo el liderazgo de la fundación a una junta directiva cuidadosamente seleccionada. Estableció fondos permanentes para asegurar que el trabajo continuara mucho después de su muerte. Y finalmente, con 63 años, Hassan al-Mansur se retiró, pero no regresó a su palacio de Abu Dhabi. En cambio, compró una casa simple en un pueblo pequeño en el borde del desierto. Una casa de adobe, con 2 habitaciones, un pozo en el patio trasero y una vista infinita de las arenas doradas que una vez habían sido su infierno y su salvación. Allí vivió los últimos años de su vida de manera simple y contemplativa. Oraba 5 veces al día, no mecánicamente, sino con profunda devoción. Estudiaba textos sagrados. Ayudaba a los vecinos con las tareas del pueblo. Enseñaba a los niños locales a leer. Y cada atardecer caminaba al desierto. No muy lejos, solo lo suficiente para estar rodeado de arena y silencio. Se sentaba en una duna y observaba el sol hundirse en el horizonte, pintando el cielo de naranjas, rosas y púrpuras imposibles, y esperaba. No sabía exactamente qué esperaba. Tal vez una visita, tal vez una señal, tal vez solo la paz que venía de estar en el lugar donde su vida había sido transformada. En su 70º cumpleaños, sus hijos vinieron a visitarlo. Tenía 4 hijos, todos exitosos en sus propios campos, todos desconcertados por la transformación de su padre. «Papá», dijo su hijo mayor Samir, «te hemos construido una suite en mi casa en Dubái. Tecnología médica de punta, enfermeras las 24 horas. No tienes que vivir aquí en el desierto como un ermitaño». Hassan sonrió con ternura. «Este no es un destierro, hijo mío. Es un hogar, el único hogar real que he conocido. Pero no tienes nada aquí, ninguna de las comodidades que mereces. Tengo todo lo que necesito. Tengo agua, tengo comida, tengo un techo, tengo paz. ¿Qué más podría querer?». Sus hijos no entendían. No habían estado en el desierto cuando su padre casi murió. No habían visto al hombre misterioso que caminaba sin dejar huellas. No habían experimentado el milagro del pozo imposible. Pero Hassan no podía explicárselo. Algunos conocimientos no podían ser transmitidos con palabras. Solo podían ser experimentados. Esa noche, después de que sus hijos se fueron, Hassan caminó al desierto una última vez. El sol se estaba poniendo, convirtiendo las dunas en olas de fuego líquido. Se sentó en su lugar habitual, cerró los ojos y oró. No pidió nada, no agradeció nada específico, solo estuvo presente, solo existió en ese momento, en ese lugar, conectado con algo más grande que él mismo. Cuando abrió los ojos, el sol había desaparecido. Las estrellas comenzaban a aparecer. Y allí, sentado en la arena a 10 metros de distancia, estaba el anciano. Hassan no se sobresaltó, no se sorprendió. Era como si una parte de él siempre hubiera sabido que este momento llegaría. «Has estado esperándome», dijo el anciano. No era una pregunta. «Toda mi vida», respondió Hassan, «incluso antes de conocerte. Toda mi vida estuve esperando sin saberlo». El anciano sonrió. Se veía exactamente igual que hace 10 años, como si el tiempo no lo tocara, como si existiera fuera del flujo normal de los años. «Viniste a darme las gracias», dijo el anciano. «Vine a darte todo», respondió Hassan, «mi vida, mi trabajo, todo lo que he hecho estos últimos 10 años es por ti». «No es por mí», lo corrigió el anciano gentilmente. «Es por ellos, por los sedientos, por los hambrientos, por los perdidos. Yo solo fui el mensajero». «¿Quién eres?», preguntó Hassan, la pregunta que había vivido en su corazón durante una década. «¿De verdad eres?». El anciano levantó una mano.
Los nombres no importan. Lo que importa es que escuchaste, que cambiaste, que permitiste que el desierto te enseñara lo que tu comodidad nunca pudo. Eso es todo lo que siempre se te pidió. No fue suficiente, dijo Hassan, su voz quebrándose. Hice 1000 pozos, pero hay millones que todavía tienen sed. Di la mitad de mi fortuna, pero todavía era rico. Cambié, pero no lo suficiente. No tan rápido, no tan completamente. —¡Hassan! —lo interrumpió el anciano, y había tanta ternura en esa voz que Hassan comenzó a llorar. —¿Recuerdas lo que te dije en la tormenta? Hassan asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. El agua que negaste un día, al siguiente sería la que rogarías por tener. No solo eso, también dije, todos son dignos de ser salvados. ¿Lo recuerdas? Sí. Eso te incluye a ti. Tú también eres digno, Hassan, no por lo que hiciste después, sino simplemente porque existes. El don de la vida, el don de la redención, no se ganan, se reciben. Hassan enterró su rostro en sus manos, sollozando como un niño. No lo entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me salvaste? Fui cruel, fui arrogante. Le negué agua a un anciano sediento. Y luego dedicaste 10 años de tu vida a asegurarte de que nadie más tuviera que experimentar esa sed. ¿No es eso suficiente? ¿Cuánto tiempo más planeas castigarte por ser humano? Las palabras penetraron algo profundo en el alma de Hassan. Durante 10 años había trabajado incansablemente, impulsado tanto por gratitud como por culpa, tratando de pagar una deuda que sentía que nunca podría saldar, tratando de ganarse una salvación que ya había recibido gratuitamente. «Descansa», dijo el anciano. «Tu trabajo está terminado. Otros continuarán. La semilla que plantaste crecerá mucho después de que te hayas ido. Pero ahora, Hassan al-Mansur, puedes finalmente descansar». El anciano se puso de pie. Hassan lo imitó, aunque sus rodillas de 70 años protestaron. «¿Te volveré a ver?», preguntó Hassan. El anciano no respondió directamente. En cambio, extendió su mano. Hassan la tomó. Era cálida, real, humana y a la vez algo más. «El agua que diste», dijo el anciano, «fluirá mucho después de que tu cuerpo se convierta en polvo del desierto. Y cada vez que un niño beba de uno de tus pozos, yo estaré allí. Cada vez que una madre llene su jarra sin tener que caminar kilómetros bajo el sol, yo estaré allí. Cada vida salvada por tu trabajo llevará mi presencia. Así que sí, Hassan, me volverás a ver en cada gota de agua que diste». El anciano soltó su mano y comenzó a caminar hacia el desierto. Hassan lo observó irse, esa figura familiar desapareciendo en la oscuridad creciente. Y esta vez, Hassan no trató de seguirlo. No gritó preguntando a dónde iba. Solo observó. Y sonrió. Y supo, en lo más profundo de su ser, que todo estaba exactamente como debía estar. Regresó a su casa simple, preparó té de menta y se sentó en su patio trasero bajo las estrellas. El pozo en su jardín reflejaba la luz de la luna, un círculo perfecto de plata líquida. Hassan al-Mansur vivió 5 años más. Murió pacíficamente en su sueño a los 75 años, con una sonrisa en el rostro, una mano extendida como si estuviera alcanzando algo o a alguien. En su funeral, miles de personas vinieron de todos los rincones del mundo árabe, campesinos que ahora tenían agua limpia gracias a sus pozos, madres cuyos hijos ya no morían de enfermedades transmitidas por agua contaminada, ancianos que recordaban cuando Hassan era un hombre orgulloso y cruel y que no podían creer la transformación que habían presenciado. Khalil, ahora director permanente de la Fundación Al-Mansur, dio el elogio. Hassan al-Mansur no nació como el hombre que murió.
dijo, su voz resonando en la gran mezquita de Abu Dhabi. Nació en privilegio y murió en paz. Nació creyendo que el dinero compraba respeto y murió sabiendo que el verdadero respeto se gana a través del servicio. Nació orgulloso y murió humilde. Nació sediento de poder y murió satisfecho de haber saciado la sed de otros. Khalil hizo una pausa, mirando el ataúd cubierto con una simple tela blanca. Pero su mayor transformación no fue lo que hizo, fue lo que se permitió recibir. Se permitió ser salvado, se permitió ser cambiado, y al hacerlo, cambió el mundo. Enterraron a Hassan en el desierto, cerca de su casa simple, en una tumba sin adornos marcada solo con una piedra simple, pero en esa piedra, por instrucciones que Hassan había dejado en su testamento, grabaron las palabras que habían definido la segunda mitad de su vida. No fui yo quien dio el agua, fue aquel que me salvó en la tormenta. Hoy, 30 años después de la muerte de Hassan al-Mansur, la Fundación Al-Mansur ha construido más de 5.000 pozos en 42 países. Millones de personas tienen acceso a agua limpia. Las tasas de mortalidad infantil han caído dramáticamente en las comunidades servidas. Enfermedades que alguna vez fueron epidemias ahora son raras. Y en cada pozo, la misma placa, las mismas palabras. No fui yo quien dio el agua, fue aquel que me salvó en la tormenta. Los niños que nacen hoy en esos pueblos nunca conocieron a Hassan al-Mansur. No saben nada sobre el sheik orgulloso que una vez se burló de un anciano sediento. No saben sobre la tormenta de arena que lo llevó al borde de la muerte. No saben sobre el hombre misterioso que caminaba sin dejar huellas. Pero cuando beben agua fresca de los pozos, cuando llenan sus jarras sin tener que caminar kilómetros bajo el sol implacable, cuando sus madres lloran de alegría al saber que sus bebés no morirán de enfermedades prevenibles, están bebiendo algo más que agua. Están bebiendo redención, están bebiendo transformación, están bebiendo el legado de un hombre que fue quebrantado por el desierto y reconstruido por la gracia. Y a veces, según cuentan los ancianos de esos pueblos, a veces al atardecer, cuando el viento sopla suave desde el desierto, puedes ver una figura caminando entre las dunas, un anciano con barba blanca, o un joven con ojos imposibles, o algo entre los dos. Camina sin dejar huellas en la arena, y donde pasa el aire se vuelve más fresco, el agua de los pozos más dulce, y los corazones de los que lo ven se llenan de una paz inexplicable. Algunos dicen que es solo una leyenda, otros dicen que es real. Hassan al-Mansur, si estuviera vivo, sonreiría y diría: no importa si es leyenda o realidad, lo que importa es que el agua fluye, lo que importa es que los sedientos beben, lo que importa es que fuimos salvados, no por merecerlo, sino por gracia, y esa gracia nos pide solo una cosa: que la pasemos a otros. En el gran tapiz de la existencia humana, la historia de Hassan al-Mansur es apenas un hilo. Pero ese hilo se entrelaza con millones de otros hilos. Cada niño que bebe agua limpia, cada madre que no pierde un hijo, cada comunidad que prospera donde antes solo había desesperación. Y todos esos hilos juntos tejen una imagen más grande. Una imagen de redención, de transformación, de cómo un encuentro con lo divino, en medio del desierto más inhóspito, puede cambiar no solo una vida, sino millones. El desierto que casi mató a Hassan al-Mansur se convirtió en su maestro más grande. El agua que negó a otro se convirtió en el agua que dio al mundo. Y el orgullo que lo definió fue pulverizado por la arena hasta revelar la humildad que siempre estuvo esperando debajo. Esta es la historia de un sheik millonario que se burló de un pobre peregrino. Esta es la historia de cómo Jesús le cambió la vida. Pero más que eso, es la historia de cómo cualquier vida puede cambiar, de cómo cualquier corazón puede ser transformado.
de cómo cualquiera de nosotros, no importa cuán perdidos estemos en nuestros desiertos personales, puede encontrar agua en el lugar más imposible. Porque al final, no somos salvados por nuestra perfección, somos salvados a pesar de nuestra imperfección. Y esa salvación pide solo una cosa: que la recibamos con humildad, que la vivamos con gratitud y que la compartamos con generosidad. El resto se encarga solo. Como Hasán aprendió en el desierto, como millones han aprendido desde entonces, como tú también puedes aprender. El agua siempre fluye, la gracia siempre llega, y la transformación siempre es posible, incluso en los desiertos más oscuros de nuestras vidas, especialmente allí,